Ahora aprenderás sobre las características del Renacimiento. Toma nota de estas preguntas y respóndelas al finalizar el programa. 1. ¿Qué ideas enfatizaron los humanistas? 2. ¿Cuándo comenzó a masificarse la edición de libros? Coronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. ¿Fue el comienzo de un nuevo mundo moderno? ¿Un mundo de imaginación, de acción, de emprendimientos? ¿O fue la culminación de la Edad Media, que había durado casi 1000 años? ¿O fue un poco todas esas cosas? Hoy, en la tradición de Occidente, el Renacimiento y la Era del Descubrimiento. Tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Algunos problemas atrás dije que la Edad Media la había inventado el Renacimiento. Pero el Renacimiento se inventó solo. Eso no significa que la gente de los siglos XIV o XV hayan conjurado ese término, pero actuaban como si pudiesen llegar a hacerlo en cualquier momento porque se sentían muy entusiasmados por cuanto ocurría a su alrededor. Parte de lo que ocurría era ese mismo viejo desorden de antes y después. Guerras, injusticia, violencia, miseria. Lo que nosotros denominamos Renacimiento, después de todo, abarcaba del siglo XIV al XVI. Así que se sobrepuso con el final de la Edad Media durante más de un siglo. Pero había una diferencia importante. Existían serios problemas económicos, pero había más emprendimiento, más riqueza, más comodidad en el Renacimiento y también más competencia en el conspicuo consumo originado por la riqueza y la comodidad. Y una forma de consumo que se remontó fue en especial la cultura. La cultura que adoraba y perseguía la antigüedad con extraordinaria urgencia y pasión. Su literatura y arquitectura y artes visuales se encumbraron y sus logros hicieron que los contemporáneos sintiesen que vivían en una época en la que los hombres se hallaban al fin camino de reconquistar la grandeza de la antigüedad, esa antigüedad contra la cual Occidente se había enfrentado durante un milenio. Si somos objetivos, Occidente había estado restaurándose por lo menos desde el siglo XII. Las grandes catedrales no habían aguardado al siglo XIV. Y las generaciones anteriores habían traducido a los griegos que estudiaban la filosofía y las leyes de la naturaleza y realizaron mejoras tecnológicas. En el siglo XIII, la construcción de chimeneas mejoró y la calefacción fue más accesible, posibilitando de ese modo que también mejorase la privacidad. La chimenea probablemente influyó en el arte de amar más de lo que lo hicieron los trovadores y fomentó más individualismo que el que fomentaron los filósofos renacentistas. Y sin otro invento contemporáneo, las gafas, probablemente habríamos tenido menos filósofos de todos modos.
Entre otros inventos del siglo XII estaba la rueca, que no solo abarató el hilado, sino que además introdujo el empleo de una polea para transmitir fuerza motriz. La carretilla, que redujo a la mitad la cantidad de personas necesarias para acarrear pequeñas cargas, reemplazando al hombre delantero por una rueda. Y hasta el botón, que revolucionó la historia de la vestimenta. Así que la Edad Media con frecuencia fue innovadora y muy productiva. Pero lo que más cambió en el siglo XIV fue el estado de ánimo. Quizás porque se estaba haciendo menos por la gloria de Dios y más por la gloria del hombre. Se puede observar esto en los libros, en los que el renacer del latín y del griego antiguos reviven la creencia griega del hombre como medida de todas las cosas e introducen ideas subversivas de una vida sin trabas religiosas. Es característico que este espíritu secularizador estuviera representado por hombres y a veces por mujeres que decían ser humanistas, porque se interesaban en la naturaleza humana y en los valores humanos. Para decirlo de otro modo, ellos trataban de descubrir el secreto de una vida buena y virtuosa. Y pensaban que podían encontrarlo, no en los siglos recientes, donde ningún modelo parecía adecuado, sino mirando hacia atrás en la antigüedad. Si alguien leía a Séneca o a Cicerón y escribía como ellos, podía tener esperanzas de ser tan bueno o tan grande como lo habían sido ellos. Así que los humanistas revivieron a los clásicos, estudiaron y enseñaron humanidades, suponiendo debían enseñarnos a ser buenos, o sea, virtuosos y honorables en privado y especialmente en público. Las humanidades enfatizaban el juicio personal, el mérito y las posibilidades del individuo, el libre albedrío del hombre, su superioridad sobre una naturaleza amorfa sin pulir, su deber ante la sociedad. Y todo esto se hallaba en los orígenes del currículum clásico que duraría hasta el siglo XX. El típico humanista del Renacimiento fue un hombre de letras profesional. Hoy sería un profesor. Al igual que muchos profesores, a un gran número de humanistas les interesaba principalmente perder tiempo en pequeñeces o repetir frases aprendidas. Pero también, al igual que muchos profesores, los humanistas querían preparar a sus estudiantes y lectores para actuar con más sabiduría en la vida. Idealmente, la mayoría de estos estudiantes serían príncipes o cortesanos, u hombres y mujeres que gozaban de cierto poder. Y por supuesto, debían educarlos porque tenían que aprender latín. Uno de los más famosos humanistas del Renacimiento fue un monje holandés, Desiderio Erasmo, quien vivió desde 1466 hasta 1536. Cuando no estaba redactando textos, Erasmo se dedicaba a enseñar moral y cultura, buenos modales, sentido común, urbanidad y las virtudes cristianas, todo lo cual escaseaba bastante en la época, como ocurre hoy en día. Pero yo prefiero a uno de sus contemporáneos italianos, Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo era un hombre menos erudito, pero más propenso a pensar por sí solo. Y lo que esto produjo, lo pueden ver leyendo su pequeño libro El Príncipe. Maquiavelo fue acusado de cínico e inmoral porque su libro describe al poder político tal como es y no como debiera ser. Pero Maquiavelo tuvo mucha experiencia con la política en una de las ciudades más politizadas de la época, Florencia.
Esta es la corte de Lorenzo el Magnífico, quien gobernaba esa ciudad cuando Maquiavelo era un niño. En el desorden que sucedió luego de la muerte de Lorenzo, Maquiavelo aprendió a considerar la política como una jungla en la que los fuertes se apoderaban de todo cuanto pueden. Los débiles van al paredón, y a la gente corriente le va mejor con los gobernantes fuertes que con los débiles. En cierto modo, Maquiavelo simplemente describía lo que veía a su derredor. Pero lo más importante fue que separó la metafísica de la política. La religión, la moralidad o la ley se convirtieron en otro simple factor de acción política, como los ejércitos o los impuestos. Y esta fue una ruptura radical con las tradiciones medievales. Pero aparte de Maquiavelo, y tal vez debiera agregar a Thomas More, la mayoría de los humanistas tienen poco que decirnos hoy en día. Sus escritos no son muy interesantes y están recargados de referencias clásicas y citas de textos. Es mucho más excitante y mucho más accesible rastrear, descubrir el nuevo espíritu del Renacimiento en las artes visuales, lo cual realmente ilustra el vigor y la excitación de la época y su enfoque de las posibilidades humanas. Pueden ustedes comenzar a ver ese cambio contrastando los grandes mosaicos de los siglos XI y XII con la obra de Giotto, quien vivió a fines del siglo XIII y principios del XIV en Florencia en los tempranos días del Renacimiento. Muchos de los contemporáneos de Giotto creaban aún grandes figuras majestuosas de autoridad y poder, o de lo contrario pintaban espectáculos de títeres al estilo impersonal bizantino, con muñecos sin vida, de espléndidos atuendos. Pero el trabajo de Giotto fue influido por el nuevo renacer de los ideales clásicos y en especial por la nueva humanidad que San Francisco había aportado a la religión. La labor de Giotto fue emotiva y urgente, y a diferencia del estilo rígido de la Edad Media, expresaba una nueva humanidad. De manera que Giotto fue innovador, pero también fue profundamente cristiano y medieval. Sus mejores obras pueden verse en una capilla de Padua llamada Capilla Scrovegni, llamada así porque fue construida por el hijo de un usurero de ese nombre. El viejo Scrovegni era tan conocido que Dante lo incluyó en uno de los círculos del infierno en la Divina Comedia. De modo que tenemos aquí un típico acto de redención medieval. El hijo del usurero ofrece la capilla en un gesto propiciatorio para compensar por la riqueza mala vida de su familia. Comparemos esto con una pintura realizada en 1434, un siglo antes de la muerte de Giotto, el retrato que Jan van Eyck realizó de Giovanni Arnolfini y su esposa. Estamos en Brujas, pero el modelo es un comerciante italiano y su joven novia. Estamos en la casa de un hombre de negocios y prestamista como Scrovegni, pero a la pareja se la representa como si fuesen nobles y sin presentar excusas por tener dinero. Y observen el realismo y la precisión de la presentación que están en armonía con la racionalidad de una nueva sociedad más secular. 50 años después, alrededor de 1485, Botticelli pinta su Nacimiento de Venus en Florencia. En esa época los asuntos espirituales habían sido eliminados, no de toda la vida, por supuesto, sino de este cuadro. Todo cuanto parece preocuparle a Botticelli es la sensualidad y reproducir la antigüedad.
Toma un modelo antiguo, trata de pintarlo como lo habrían hecho en la antigüedad, sin revelar la belleza espiritual, sino la sensual. Luego transcurren otros 50 años y Miguel Ángel pinta el juicio final en el muro del altar de la Capilla Sixtina, finalizando en 1541. Es una irresistible composición que al contemplarla nos deja sin aliento. Y lo menciono porque es tan diferente a cualquier clase de espíritu cristiano medieval de jerarquía u orden. Y en el mismo salón hay también frescos que Miguel Ángel pintó un cuarto de siglo antes. Estos tratan de la creación y me parecen una afirmación del hombre poderosa y explosiva. Así que en estas dos obras, el Renacimiento realmente reemplazó a la Edad Media. Cuando pintó el juicio final, Miguel Ángel era un sesentón. Roma había sido saqueada unos años antes y el viejo sentido de las posibilidades ilimitadas había comenzado a resquebrajarse. Pero lo que me impresiona es que, ya sea en una visión de tormento, de duda, de derrota o de afirmación, aquí, en la Capilla del Vaticano, centro de la cristiandad occidental, uno puede encontrar uno de los temas latentes del moderno mundo occidental. El hombre es grande. Siempre está en problemas, pero es lo más impresionante que poseemos. Y ese es un tema que no habríamos podido descubrir 400 años antes. Esta grandeza del hombre sería probada y acelerada de otra manera mediante el invento de la tipografía con caracteres móviles que se produjo en Alemania alrededor de 1445 y que se le atribuye a un orfebre llamado Gutenberg. En 1480, más de 110 ciudades europeas tenían imprentas. Para el 1500, se habían impreso unos 20 millones de libros. Y en el siglo XVI había por lo menos 10 veces más. Los humanistas comprendieron rápidamente la ventaja en economía y en mayor cantidad de libros. Lo mismo ocurrió en la iglesia. Al principio la mayoría de los libros eran para los empleados y los clérigos. Casi todos estaban en latín, con lo cual el acceso a la lectura era limitado. Pero en el siglo XVI, todo esto cambió. Los magistrados, los aldeanos, los comerciantes tuvieron libros en su propio idioma. Se creó una editorial para abastecer a la gente más simple de libros religiosos o libros entretenidos y calendarios. Y los romances caballerescos de gloria y aventuras fueron publicados en gran número por editores italianos y españoles, quienes alimentaron los sueños de los futuros conquistadores. Y durante el siglo XV y la primera mitad del XVI, el Renacimiento, un período intenso y apasionado de realización cultural, coexistiría con la era del descubrimiento. Un período de ferviente expansión. Así como nunca había habido tanta variedad y creatividad en las artes, tampoco había habido nunca tanta exploración ni descubrimientos. Cuando Bartolomé Díaz rodea el Cabo de Buena Esperanza en 1487, Botticelli está ayudando a pintar la Capilla Sixtina en Roma. En 1506 muere Colón, pobre, olvidado y creyendo aún que descubrió la costa de Asia. Ese mismo año, Bramante comienza a construir San Pedro en Roma.
En 1513, Balboa cruza el Istmo de Panamá y revela la existencia del Pacífico. Y Maquiavelo publica El Príncipe. Rafael muere en 1520, cuando Magallanes está navegando alrededor del mundo. Y en Alemania se genera una rebelión debido a un monje llamado Martín Lutero, que pronto originaría la Reforma. Y en 1530, mientras Pizarro está conquistando Perú, Erasmo y Rabelais están en su apogeo. Y Miguel Ángel está pintando el juicio final sobre el muro del altar de la Capilla Sixtina. El Renacimiento y la era del descubrimiento representan dos logros preponderantes. Uno, el de la imaginación, y el otro, el de la acción. Pero, ¿tenían algo en común? ¿Es posible afirmar que Erasmo escribió, Rafael pintó y Bartolomé Díaz se aventuró a navegar por el cabo de las tempestades obedeciendo a un mismo impulso? ¿Y este impulso provenía de alguna experiencia en común? ¿Una forma de pensar? ¿Un acercamiento en el modo de vivir que los historiadores denominaron Renacimiento europeo? ¿Acaso la urgencia en descubrir nuevas tierras nacía del fermento intelectual del Renacimiento? ¿Y qué efectos tuvo la apertura hacia nuevos horizontes geográficos sobre los horizontes mentales de la gente? Lo primero que podemos decir es que la naturaleza humana no cambió, pero el panorama de aspiraciones humanas aumentó con mayores posibilidades materiales. Alrededor de 1480 y 1490, Europa había desarrollado una base agrícola, una capacidad industrial, una superioridad en la defensa armada y una destreza en navegación oceánica que les permitió explorar el resto del globo, conquistarlo, saquearlo y colonizarlo en los siguientes 4 siglos, de forma tal de despertar la envidia de la codiciosa antigua Roma. Muchas de las cosas materiales que posibilitaron esta exploración provenían, no obstante, de la Edad Media. La brújula magnética se empleó en 1187. Las cartas marinas y los derroteros aparecieron después de 1280. Y los barcos y armas de fuego que empleaban los exploradores no los habían fabricado los intelectuales renacentistas, no, sino los artesanos. Y así como los medios de exploración surgieron de la Edad Media, igual ocurrió con los motivos. Vemos aquí cuando Colón es recibido por Fernando e Isabel. Estos, como otros monarcas, se interesaban en el oro y la plata para reforzar los recursos locales en Baja, y en los esclavos y en las especias de Oriente, que en primer lugar se necesitaban para conservar los alimentos que se echaban a perder rápidamente en las épocas previas a la refrigeración. Y además, sencillamente, porque hacían que una pésima comida fuese comible. La carne de ganado flaco era dura y fibrosa, las verduras insípidas y los alimentos en general no eran nada apetecibles y con frecuencia estaban en mal estado. Pero este comercio de especias se veía amenazado por el avance de una nueva potencia musulmana, los turcos, quienes tomaron Constantinopla en 1453 y también los Balcanes, desbaratando de ese modo el equilibrio comercial sobre el Mediterráneo. Antes de esto, Italia casi había tenido el monopolio del comercio de las especias durante varios siglos, fuente en gran parte de su prosperidad. Así que los países de Europa Occidental buscaban flanquear a los turcos y también a los italianos. Francia, España, Portugal, Inglaterra y los Países Bajos, todos veían la posibilidad de navegar hacia el sur o hacia el oeste para llegar a las Indias Orientales, y tenían los medios para hacerlo.
Otro motivo, expresado universalmente y bastante creíble, era el deseo de difundir el cristianismo. Y tampoco aquí veía nada nuevo la era del descubrimiento, salvo la reorientación de una causa medieval anterior que había aportado conquistas y ganancias con un entusiasmo misionero en las cruzadas que Europa había comenzado en el siglo XI. El ideal de las cruzadas había declinado precipitadamente, pero fue revivido por la avanzada de los turcos por el sur y este del Mediterráneo y por la caída de Constantinopla, y fue mantenido por la guerra contra los sarracenos en España, que casualmente finalizó en 1492, cuando los reyes de España autorizaron finalmente a Colón para que zarpase. El aspecto más renacentista del descubrimiento se hallaba en la cooperación de la corona con expertos geógrafos y mercaderes de alta educación en busca de beneficios, pero también muy curiosos y cada vez mejor informados. Y podemos descubrir aspectos de una nueva mentalidad entre los marinos y los viajantes también. Lo vemos en un veneciano llamado Cadamosto, quien dijo que se había unido a los portugueses que navegaron por la costa del África en 1455 y 1456 a fin de contemplar paisajes de interés. Y lo vemos en otro italiano, Antonio Pigafetta, quien se unió a la expedición de Magallanes 60 años después para experimentar, dijo, y para ir a ver con sus propios ojos algo de lo que tanto había oído hablar. Finalmente, lo vemos en los mismos grandes exploradores, quienes no eran solo creyentes o navegantes, pero que tenían que visualizar sus objetivos dentro del contexto del nuevo conocimiento del mundo como un todo, probando las hipótesis de la geografía medieval y al mismo tiempo convirtiéndolas en una nueva ciencia, como veremos en nuestro próximo programa. Chequea tu cuestionario. 1. ¿Qué ideas enfatizaron los humanistas? 2. ¿Cuándo comenzó a masificarse la edición de libros? Respuestas. 1. Los humanistas enfatizaron el juicio personal, el mérito y el libre albedrío del individuo, así como también su superioridad ante la naturaleza y su deber ante la sociedad. 2. A partir del siglo XVI, todas las clases sociales tenían libros no solo en latín, sino también en su propio idioma. Te esperamos con otro episodio de La Tradición de Occidente aquí en Educable.